A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de este programa de los días jueves que hacemos por los 60 años de Canal 10. Hoy con un tema muy particular, muy especial, emblemático si se quiere. Algunos historiadores dan cuenta como que debería denominarse así como el fin del siglo XX. Si bien este hecho ocurrió el 2 de agosto de 1990, entienden los historiadores que se desencadena distintos hechos allí en la Guerra del Golfo que podría darse el final de lo que sería el siglo XX. Recordemos, allí comienza esta guerra, la Segunda Guerra del Golfo, si bien el nombre que tenía el programa militar de los Estados Unidos, de los aliados, se llamó finalmente la Tormenta del Desierto. Algunos también historiadores lo llaman, por su magnitud, la Guerra de los Tanques. Recuerden ustedes que finalmente esto terminó el 28 de febrero de 1991, liberando finalmente Kuwait. Es la invasión que hace precisamente Irak con Saddam Hussein, que primero está en la frontera y posteriormente el 2 de agosto cruza hacia Kuwait, y a partir de allí se desarrolla este evento bélico, el último de lo que tiene que ver con el siglo XX. De eso vamos a tratar esta noche con nuestro invitado, Gonio Ferrari. Vamos a estar hablando de esos acontecimientos, cómo se dio, cómo llegó, cómo estuvo y que nos cuente todo lo que pasó en esas peripecias allí en Kuwait. Esta noche entonces, por los 60 años de Canal 10, la Guerra del Golfo. El 2 de agosto de 1990, el ejército de Irak invadió Kuwait. El despliegue bélico generó una rápida respuesta internacional. Una coalición liderada por Estados Unidos movilizó sus fuerzas a la región. Los cielos de Bagdad se han iluminado. Los bombardeos aéreos sobre Irak y la rápida intervención terrestre provocaron la rendición iraquí y el retiro de tropas de Kuwait. Al año siguiente, el periodista Gonio Ferrari viajó a la zona del conflicto para cronicar las secuelas del horror. Esta noche recordamos la Guerra del Golfo. Bueno, así es, nuestro invitado, Gonio Ferrari, el gusto de tenerte, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Bueno, ¿cómo andás después de todo? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo se da esta idea que finalmente se concreta, tu viaje hacia el Golfo? ¿Cómo se fue pergeñando en esos días? Se encadenó de manera tan simple porque teníamos un programa a la noche en este canal, con Claridad, con César y con Lumbría, Claro. otra gente. Muy buenas noches. Zuliani también, ya te lo dije, muy buenas noches. Y se le ocurrió a Zapata, le dice, ¿vos tenés alguna vinculación allá? Sí, tengo vinculación. ¿Querés ir? Por supuesto, mañana mismo. Claro. Mañana mismo. Y sí, y lo concretamos. Bueno, vamos a ir desarrollándolo todo este tema, pero vamos a arrancar por el principio. Perdón, no era muy simple entrar, ¿no? Claro, por Claro. eso, pero ya lo vamos a desarrollar. Lo que quiero es que empecemos. ¿Cómo se da esto del periodismo en vos? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo comenzó? ¿Qué hacías? Yo empecé con el periodismo en el año 58, o sea, a mitad del siglo pasado. Claro. Eso ya me da el canal viejo. Ya Un año después que yo Sí. naciera también. ¿Te das cuenta? Es una buena fecha, digamos. Claro, empecé en la voz interior comentando rugby. Ajá. Pues yo jugaba al rugby, empecé comentando rugby, después pasé a redacción y estuve 21 años ahí. 21 años. Me tocó todo, Claro, del cordobazo toda para esa abajo y todo. época, claro. Sí, claro, la más movida, muy exigente profesionalmente, ¿no? Claro. Bueno, y después tuviste corresponsalías. Sí, tuve de esto, Canal 11, que ahora es Telefe, de América, el Grupo América. De América, me acuerdo, sí. Todas las radios, los canales de cable y abiertos. Claro. Entonces después estuve en Canal 2 acá también. O sea que del 58, estamos hablando
63 años. 63 No años. paré nunca, en serio. Claro, no paraste paré nunca, ¿no? no. Me consta, además. Hay que recordar también que seguís estando, estás en nuestra radio, Sí, en Radio Universidad, también, los sí. domingos, o sea que seguís conectado con el periodismo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Cuando uno en esta actividad, que es apasionante, que no es una actividad, es un compromiso, es un vicio. Claro. A vos te consta, Sí, vos sí, sos un sí, vicioso sí, también. sí, sí, sí. En este vicio, si vos optás por irte, es como dejar de trabajar, es como empezar a dar las burras, ¿no? Estás promediando el nicho. Claro. En serio, claro. es así. Sí, Muchos siempre casos hay que se han estar en dado. actividad, sí, Claro, sí, porque claro. si no, uno empieza a quedarse y bueno. Ujú. Así que, bueno, esa frase que por ahí tantas veces dicha, pero en realidad acá encaja a la perfección, es decir, toda una vida. Así es. Casi una vida y media, te diría. ¿eh? Sí, sí, pero en muchos casos sí. En el periodismo, claro, Sí. en muchos casos. Ujú. Bueno, vamos a comenzar este tema central que tiene que ver con lo que pasaba allí en la Guerra del Golfo, con lo que se llamó la tormenta de Deseo, que dejó algunos hitos, porque fue por primera vez que Turner había arreglado con George Bush, o habían hablado con George Bush, de tratar de transmitir la secuencia de esa guerra, que fue finalmente no allí el 2 de agosto, sino el 17 de enero del 91, donde la CNN puso un periodista en cada uno de los buques, en todos lados, y se filmó, todo el mundo vio esas famosas luces que llegaban a Bagdad, ¿no? Con ese tape vamos a arrancar, que es muy cortito, y vamos con el desarrollo. Bueno, ¿cómo no? Debemos contactarnos con Bagdad, secretario. Vamos con Bernard Shaw en Bagdad. Algo está pasando afuera. Los cielos de Bagdad se han iluminado. Estamos viendo destellos brillantes por todo el cielo. Recuerden, impresionante eso verlo, ¿no? Verlo ahí, porque casi prácticamente en vivo. ¿Cómo hiciste? Fue en vivo. Sí, pero para Fue en uno, de su casa, era una cosa Sí. impresionante. Sí. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo llegás a esa zona? ¿Te vas a Europa? Sí, ¿Fuiste tuve que pasar por Europa. por Europa? Sí, fui por Francia y llegué a Arabia Saudita. Sí. ¿Tenías que pedir alguna autorización? Y sí, ¿Pero ya o hasta antes? las vacunas, que todavía no había peste y te pedían las Claro, vacunas. claro. No, sí, era muy exigente todo. Y más para ir a una zona de conflicto, Claro. ¿no? Pero las embajadas se portaron bastante bien, no tuve problemas, lo que no había eran vuelos. Claro. Entonces tuve que colarme en un vuelo militar. En un vuelo militar que llevaba soldados, llevaba oficiales y llevaba cajones, un Claro. tipo Hércules el avión. Ah, sí, sí. Y en eso me pude colar y llegar a Kuwait. Y ahí también hay que empezar por acreditarse. Claro. Te preguntan de dónde sos primero y se asombraban porque fuera de Argentina. Sí, sí. Por fortuna mi hermano, que hace 44 años que vive en Kuwait, él me abrió muchos caminos. Claro. Muchos impedimentos los superamos a través de las amistades de él, las relaciones. El idioma también debe haber sido Sí, importante para ese tipo de calcular yo conexiones. en árabe, Claro, ni los números. claro. Ni los arábigos. No, menos. No, Claro. no. Y ahí cómo se empieza, cómo arman ustedes o vos, cómo armás el proyecto ya estando allí. ¿Tienen que alquilar un vehículo? No, allá era un problema muy serio, moverse. Moverse, claro. allí. Tenías que ir a un mercado, a un remate, comprarte un auto. Compré un Toyota a $500. $500. 2 años tenía el auto, era viejo para ellos. Claro. En un país donde la flota automotor se renueva cada 10 meses, a los 2 años el auto es viejo. Sí. Pero además Y- con el conflicto también debe haber habido un montón de autos Sí, abandonado. abandonados. Además, los autos quedaban en los caminos, en el desierto, la gente que quería escapar. ¿Y podían cargar combustible? No, nunca faltó combustible. Nunca tuviste problemas de eso. El combustible es virtualmente gratis, ni siquiera tienen empleados las estaciones de servicio. Claro, bueno. Vos vas, cargas,
Cuando salí dejaba unos pesos. Yo en digo, una pero canasta. como era esa zona que había sido tan conflictiva, por allí podía haber estado restringido, pero no, o sea, no No, tuviste no, inconveniente con combustible eso. había. Había No. problemas con el agua. Había más problemas para conseguir agua que para conseguir combustible. Claro, ¿no? sí. Bueno, Más aún. precisamente vos que hablas del agua, tenemos imagen que hiciste vos Ah. en una planta potabilizadora. porque, Claro. Claro, pleno de desierto, es agua del mar, ¿no? Agua sé, de mar, si tenés que- riquísima, procesada, Procesada. más rica que la de agua cordobesa, perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos recordando con ese take que tiene que ver con la La planta. planta, que vos llegás hasta el lugar y los das los detalles. Esta es una de las 8 plantas desalinizadoras de agua de mar que funcionaban hasta hace poco aquí en Kuwait. Las 8 plantas han sufrido serios daños como consecuencia de explosivos que colocaran las fuerzas iraquíes durante su ocupación y en la retirada de este pequeño emirato ubicado en el Golfo Pérsico. Estas plantas son las que proveían del agua potable a toda la ciudad con más de 2 millones de habitantes hasta el momento de la invasión. Como se puede apreciar, las tropas en su huida de este pequeño emirato hicieron la política de la tierra arrasada, o sea, no dejar nada en pie ni nada que pudiera ser utilizable por los habitantes, por los legítimos propietarios de este pequeño emirato que en superficie es un poco más de la mitad de nuestra provincia de Tucumán. Bueno, los tiempos han pasado. Hoy podrías a lo mejor transmitir en directo con un celular, pero en esa época las comunicaciones eran muy difíciles. Olvídate, Claro. estaba la única cadena que tenía tecnología, personal, todo era CNN. CNN, claro. Pero hay un detalle que ustedes lo habrán notado también en aquel tiempo. CNN nunca mostró muertos. No, Yo tampoco. pero había una disposición o No, fue una cosa pero voluntaria. yo no sé cómo explicarle una cosa tan horrenda. Verla, Sí, 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 vivirla, olerla, claro, es espantoso. Vos decís, ¿qué derecho tengo yo claro. de torturar a la gente viendo estas barbaridades? ¿Con esta cámara le hiciste todo? Con esta cámara. Esta es una Super Esa es la VHS. gloriosa. Super VHS. Y no tenías inconveniente, o habrás llevado, supongo, los cassettes, las baterías, ¿cómo? Sí, cómo sí, sí. te Sí, las sí. ingeniabas ahí? Electricidad no faltaba. No faltaba, así que lo enchufabas. No, todo, se enchufaba, o sea que se podían cargar baterías, además llevé como 6, 7 baterías. Y vos podías pasar no sé cómo se llamaran allá, pero no sé si eran califato o provincias, ¿cómo se llama? Vos decís, bueno, Emiratos. Voy, Emiratos, Sí, sí. de este me voy al otro No, mañana no, sí, porque podías, se podía. podías ir a Abu Dhabi, podías ir a Qatar, podías ir a cualquier lado, Claro, pero no sé si podías volver a entrar. claro. Entonces lo mejor era quedarse. Y tenías, me imagino que ha habido controles por todos Sí, lados, controles muy ¿no es cierto? severos. Muy severos, claro. Además, la barrera idiomática Sí, te perjudica, porque vos cómo le haces entender a un tipo que te mira, porque te habilitaban con una credencial, sí. que está mirando la credencial pata para arriba, no tiene idea de lo que es el idioma nuestro. Claro, ¿no? Pero esos tipos lo único que saben es gatillar, el Kalashnikov o quien sea, o lo que sea. Sí, sí, Y sí. vos tenías que enfrentarte con esto y decirle, ¿sabes qué fue lo que una vez me salvó? Porque no entendía nada del tipo. Eran soldados cascotes, así, Claro. mucho de lo que había de los aliados. Y le dije, ¿Argentina? Le decía Argentina. No, Argentina. Y le dije, Maradona, le dije. Claro. Ah, Maradona. Sí, 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 lo tenemos, yo lo había dejado para el último, ¿Sí? pero lo podemos, director, para refrescar un poco esta situación de lo que está planteando Gonio, que incluso, fíjate en ese lugar, a mí me pasó en otros lugares de Europa, que en ese entonces vos decías argentino y te decían Maradona, Sí. ¿no? Es más, te voy a decir otra cosa, en un momento también te decían Menem, Sí, también. en un momento Sí, era sí. Maradona Menem, ¿no? Sí, porque Menem tuvo una actitud muy positiva con Kuwait Claro. en la recuperación del país y todo eso, ¿no? Este es el momento en el que vos mencionabas lo de Mira Maradona. vos. Argentina Television.
There's Argentina. Yeah. Diego Maradona. Ask again. Television words. Maradona. Maradona? Maradona. I love Maradona. You Maradona, play football, Maradona. Yes, Argentina, Maradona. Bárbaro, ¿no? Vos sabés que para entender un poco, leí Bob Woodward que ganó el Pulitzer, que fue el del caso Watergate, se llaman Los Comandantes, que habla de la invasión a Panamá y también de la guerra del Golfo, ¿no? Recordemos que George Bush padre quería buscar la reelección, entonces, pero hay un detalle que me llamó la atención que lo pone como que también, al menos los aliados y los propios estadounidenses decían que había sido la guerra de los tanques, porque se habían lo primero que descubren que están por invadir es porque ven los tanques en la frontera, ¿no? con los satélites. Y bueno, y también veía las imágenes tuyas sobre un tanque que, bueno, que había sido abandonado ahí, había sido bombardeado. Es increíble la mole de esos bichos, ¿no? Y adentro de ese tanque todavía había 2 muertos. Bueno. Y eso estaban al costado de la ruta, iban quedando ahí. Claro, en la ruta esa... La ruta de la muerte, creo que le decían, sí, ¿no? la autopista de la muerte, porque claro, es una autopista de 16 manos. 16 manos. Claro, 8 para ir y 8 para volver. Y llega un momento en la frontera que se hace un cuello de botella para el control. Claro. Y a los costados de eso había terraplenes bastante profundos. Entonces, cuando venían huyendo los iraquíes, para los aliados, para la aviación, fue como pescar en un tanque de 200 litros. Porque se pararon todo y allí los masacraron. Y bueno, en esa autopista estuvimos mucho tiempo, cosas horribles, como estuve también en los hospitales donde estaban los heridos. Yo creo que una vez lo dije, que imposible olvidar el sufrimiento de los vivos y el olor de los muertos. Eso es impresionante. Es impresionante, los familiares incluso, que por ahí uno se los cruza, que lo están llorando. Sí. Y más en un mundo al que le estaban hablando de una guerra, pero le mostraban solamente misiles y aviación, y tanques. Pero muertos no. Yo por ahí filmé algunos muertos, pero me daba cosa, no... Goño, hacemos una pequeña pausa aquí, vamos a recordar la trivia de hoy y en minutitos nada más seguimos conversando con Goño Ferrari. La trivia de hoy, ¿cuándo terminó la Guerra del Golfo? ¿El 20 de diciembre de 1990? ¿El 28 de febrero de 1991? ¿O el 15 de mayo de 1991? Pausa y ya regresamos con Goño Ferrari.